Nuestro tema de hoy es la iglesia que Cristo fundó. Casi todas las sectas y denominaciones reclaman ser la iglesia verdadera. Eh, por lo tanto, para tener un vistazo de lo que fue la iglesia en sus comienzos y cómo era, entonces yo he preparado una clase que les va a permitir tener una visión bien somera, bien reducida de lo que fue la iglesia. Nosotros tenemos la historia de la iglesia dentro de la Biblia, que está en el libro de los Hechos. Ahí es donde se cuenta cómo se inicia la iglesia y es uno de los libros del único escritor sagrado que no era judío. El libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas lo escribe Lucas, un discípulo de Pablo, que andaba con Pablo, con el apóstol Pablo, en los trabajos misioneros, y que escuchó gran parte de la vida de Cristo de parte de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, cuando él pasó por Éfeso y allá estaba María en los últimos días de su vida. Y él entonces escribió para los cristianos del primer siglo, escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que decir que todos los apóstoles que siguieron al Señor Jesús, y todos los seguidores de Cristo eran judíos. ¿Qué significaba que ellos fuesen judíos? Que practicaban la religión judía y que eran descendientes de Abraham a través de Jacob, o llamado también Israel. Unos vivían en la parte norte del país y los otros vivían en la tierra que fue el territorio de la tribu de Judá, de ahí viene el nombre de judío, y habitaban cercano a Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Y por supuesto los que eran de la tribu de Judá y que vivían en ese territorio miraban con desconfianza a los que venían de la parte norte de Israel, porque estaban en esas ciudades, no solo habitaban judíos, sino también habitaban de otras nacionalidades. Pedro, Jacobo, Andrés, Simón, Juan, Tomás, Santiago, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Natanael y Judas Iscariote eran los que el Señor eligió para que estuvieran esos 3 años y medio permanentemente con él. Pedro era pescador y hermano de Andrés. Andrés fue quien llevó a Pedro, a, a Simón Pedro, al conocimiento del Señor Jesús, y el Señor Jesús lo llamó con la célebre frase, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y Jacobo era hermano de Juan, del apóstol Juan. Juan y Andrés fueron los primeros que se acercaron al Señor después del bautismo del Señor por Juan el Bautista. Juan y Andrés eran seguidores de Juan el Bautista, y después del testimonio que Juan el Bautista da de nuestro Señor Jesucristo, donde declara, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos siguieron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Y él le dijo, vengan y vean. Y de ahí para adelante empezaron a andar con Jesús, y ellos fueron después a su pueblo, y fueron los primeros en decir, hemos hallado al Mesías. Simón, el cananeo, Simón era de Caná, de Galilea, y fue uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No se dice mucho quién fue Simón en sus hechos. Eh, sí les puedo decir que todos los apóstoles murieron de forma trágica, todos, Satanás descargó todo su poderío contra ellos,
pero todos ellos fueron fieles testigos, por supuesto, exceptuando a Judas Iscariotes, y quien fue reemplazado después por el apóstol Pablo. Eh, Juan siempre está identificado como el apóstol amado, porque era el más jovencito de todos los apóstoles. Juan pertenecía a, a un grupo de religiosos y que eran los que se oponían férreamente al dominio de los romanos sobre Israel. Y él, bueno, era celote, como también probablemente su compañero Andrés. Después venía Tomás el Dídimo, que significa el gemelo, Santiago, quien era hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas Tadeo, Mateo, que era cobrador de impuestos, Felipe, quien no tenemos muchas referencias de lo que hacía Felipe y de lo que hizo después, pero también la tradición dice que fue un testigo que llevó el Evangelio mucho más allá de las fronteras de Israel. Natanael fue identificado como un verdadero israelita, o sea, era un hombre que amaba de todo corazón a Dios y a su prójimo. Y Judas Iscariotes, el que lo traicionó. Ese era el grupo de los 12 apóstoles. No confundir con discípulos. Los discípulos del Señor eran más de 500. Los apóstoles eran 12 solamente. Entre los discípulos estaban las mujeres y las personas que en las aldeas se convertían, ya sea a través de haber recibido un milagro o de haber escuchado y interesado en el mensaje que el Señor traía. El último en ser llamado fue Saulo de Tarso. Él no caminó con Jesús, él no vio a Jesús, sino lo vio en la aparición que tuvo cuando camino a Damasco. Él iba con el propósito de perseguir a los cristianos y se convirtió en ese trayecto al Señor por el testimonio de Ananías, quien oró por él y porque directamente el Señor Jesús lo llamó. Entonces, y lo llamó con un propósito, y ese propósito era que él debía llevar el Evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo es el más prolífico de los escritores del Nuevo Testamento. Sus cartas, sus hechos están muy detallados del trabajo evangelístico que él hizo y que el Espíritu Santo le usó para la edificación de la iglesia, primero en el primer siglo cuando se nacía la iglesia y luego después a través de la historia por los escritos sagrados que él dejó. La iglesia no podía partir, el mismo Señor Jesús dio la orden que no continuaran, no iniciaran el trabajo hasta el día que viniese el Espíritu Santo sobre ellos. Y el Señor fue ascendido a los cielos y 40 días después, entonces estaba la fiesta de Pentecostés, y en esa fiesta en donde se reunían muchos judíos que venían a sacrificar, era la fiesta de las cosechas, en donde se daba gracias por las cosechas recibidas. Entonces en esa circunstancia fue que como un viento recio en el aposento alto donde ellos estaban, vino sobre ellos como un terremoto y lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas y milagrosamente testificaban de Cristo en lenguas que ellos no conocían. Lenguas, por cierto, que se hablaban, no eran lenguas como glosolalias o palabras inconexas, sino que eran lenguas en las cuales la gente que estaba ahí entendía, las personas que estaban
cercanos a ellos se maravillaron porque los oían hablar en las lenguas que ellos hablaban en sus lugares de origen, porque muchos venían de países árabes, venían de la parte del Mediterráneo, venían incluso algunos de Mesopotamia, y, y todos ellos los oían hablar en sus lenguas y testificar de la gracia de Dios. Entonces, el don de lengua era hablar otro idioma conocido y en ese idioma testificar de las maravillas del Señor. Cuando ellos recibieron la virtud del Espíritu Santo, como el Señor les dijo en Hechos 1:8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria era la capital del reino del norte cuando se dividieron en casi 1000 años antes de estos acontecimientos, cuando sucedió la división en el reino de Roboam y las tribus del norte se fueron y formaron otro reino y su capital se llamó Samaria. Esa tribu, o sea, esas tribus fueron después esparcidas por los asirios y la dominación asiria los hizo que eh, trajeran ahí gente de otras naciones y los pocos que quedaron se mezclaron y eso formaron el pueblo de los samaritanos. El Señor Jesús visitó a los samaritanos, los judíos no los veían, no tenían ningún interés en acercarse a ellos, no los consideraban parte del pueblo de Israel, pero el Señor los destaca como el segundo lugar donde el Evangelio se iniciaría. Y efectivamente en Jerusalén con Pentecostés se inicia el Evangelio. Luego después Felipe, un discípulo, no un apóstol, un discípulo, va a Samaria y allá entonces les predica y los samaritanos se convierten y luego va Juan y Pedro y están un tiempo con ellos y los instruyen y se forma la iglesia en Samaria. El tercer lugar donde, donde la iglesia cristiana parte es en la casa de mi homónimo Cornelio, el centurión romano, y esto fue por la obra directa de Dios a través de un mensajero, un ángel, que habla con Cornelio, porque él era un varón, dice, pío y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas, y este hombre, al convertirse en creyente, eh, es instruido por el apóstol Pedro. Además de eso, reciben también él y las personas que se interesaban, que no eran de la nación judía, sino que eran en su mayoría extranjeros romanos, que estaban ahí por la dominación que Roma ejercía sobre el pueblo de Judá, de Judía. Entonces, ahí se produce el tercer lugar en donde el Evangelio se ha esparcido. En Siria, en Antioquía de Siria, también hay cristianos y es ahí en ese lugar donde se convierte el apóstol Pablo y es de ese lugar en donde el apóstol Pablo y Bernabé son enviados al mundo griego. Ahí tenemos un mapa de lo que era el mar, de lo que es el mar Mediterráneo, con sus tres penínsulas, la península itálica, la península de los Balcanes y la península ibérica. No se alcanza a ver mucho ahí arriba en este mapa la península ibérica, pero todos esos lugares los recorrió el apóstol Pablo predicando el Evangelio. Él hizo 4 viajes misioneros y en esos 4 viajes alentó, formó y instruyó a las iglesias que estaban en el mundo antiguo. Los que enseñaron después de los apóstoles, muchos de ellos están en la Biblia.
en las cartas que el apóstol Pablo manda, en los saludos que él entrega, hay muchos de ellos, pero los que no están, como Clemente de Roma, Anacleto, que fue colaborador de Pablo, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirnas, Papia de Hierápolis, son los que se les llama en la historia cristiana los padres de la iglesia. Eh, lo, Estos los padres latinos son los que hablaban el idioma latín como lengua original y que vivían en lo que era la influencia del Imperio Romano en la parte occidental. Están los padres griegos, que Justino Mártir, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Atanasio de Alejandría y Orígenes de Alejandría. Ellos ejercieron su influencia en la parte oriental del Imperio Romano, que tenía como capital a Constantinopla. Los capadocios, que eran los que estaban en la parte del África del Norte, ahí estaba Cartago, una ciudad grande, poderosa, y en esos lugares entonces y adyacentes, cercanos a Cartago, estuvieron como testigos estos hombres que escucharon el Evangelio de boca de los apóstoles o anduvieron con ellos. Basilio de Cesarea, Gregorio Naciaceno de Constantinopla y Gregorio de Niza. Son los más destacados. Hay muchos otros más que cuando uno estudia la historia de la iglesia se da cuenta que hubieron hombres muy insignes. Todos ellos se destacaron por ser grandes apologistas. Apologistas son las personas que defienden una causa con argumentos, sobre todo los capadocios y los griegos escribieron muchísimo porque su lucha era contra las filosofías griegas, que era lo que la gente, las personas con más educación, con más conocimiento, tomaban como normas de vida, las enseñanzas de los filósofos griegos. Pero ellos entonces defendían como superior y escribieron, hay muchos escritos de esos entonces, donde ellos hacían apología de que el mensaje de Cristo era superior a la filosofía de los griegos. Es en el año 382 al 410 cuando Dios, a través de Jerónimos, trabaja Jerónimo en la recopilación de los escritos sagrados y se forma así la primera Biblia. La Biblia fue, al principio, como sabemos, los escritos estaban en hebreo, arameo y griego, y ahora entonces esos escritos sagrados se conforman en un solo libro eh, y lo hace Hieronymus y en el idioma latín. Y se llama esa versión de la Biblia la Vulgata, que en latín era como hablar el idioma popular, o sea, en idioma común y corriente que hablaba el pueblo, por eso se llama la primera edición de la Biblia o la primera traducción de la Biblia al latín se llama la Vulgata. Esta fue la Biblia que estuvo en usos, eh, no de una forma como nosotros conocemos el uso de la Biblia ahora, estuvo en uso en la Iglesia Católica de Occidente. La palabra católico significa universal y no siempre significa, cuando se dice católico romano, ahí estamos hablando de la Iglesia papista. Cuando decimos la Iglesia católica, estamos hablando de la Iglesia cristiana, de los cristianos que habían en el primero, segundo, tercer y cuarto siglo. Y de ahí para adelante es en el siglo V cuando nace el papado en Roma. Hasta la primera crisis que se produce en el cristianismo
el año 1054, cuando por presiones de políticas, eh, las dos capitales del Imperio Romano, Roma y Constantinopla, se divide la fe cristiana por diferentes razones, entre otras porque habían diferencias de pequeñas de credo, en lo que creían unos y lo que creían otros, pero por sobre todo por la administración del cristianismo. Porque en Roma, en el siglo V, el obispo de Roma se hace llamar Papa, que significa Padre Universal. Y el prelado de Constantinopla consideraba de que no podían estar debajo, los romanos querían mantener a toda la cristiandad bajo su orden, el imperio del obispado de Roma. Y como Constantinopla también era capital del imperio romano y fue la que cayó más tarde, porque vino a caer en el 1400 Constantinopla, entonces perduró más tiempo, libre de la invasión de los turcos, el Imperio Otomano. Entonces Roma cayó en el siglo IV, siglo V, cae Roma y de ahí, pero no cae el obispado de Roma, cae Roma como la nación dominante, y pero continúa como el obispo de Roma como un rey gobernante hasta nuestros días. Es en el siglo XVI, precisamente el 31 de octubre de 1517, cuando la iglesia cristiana se reforma, porque con la decadencia moral, la decadencia espiritual, de los líderes que estuvieron en el papado, en esos tiempos el Evangelio había perdido su luz, se había transformado en una iglesia de ritos y de mezcla, ya no de las verdades de la fe, sino de las tradiciones de la cultura greco-latina. Por lo tanto, lo último, la gota que llena el vaso, fue cuando el Papa manda a vender las indulgencias, que eran documentos con los cuales se le perdonaba, el Papa de Roma perdonaba pecados a cambio de dinero. Y con eso entonces eso ya hizo que este monje agustino, Martín Lutero, colocara sus 95 tesis en la catedral, en la abadía de Wittenberg, en donde él llama a discutir sobre estas cosas y reclama sobre el tema de que el Papa no tiene ningún poder, no tiene ningún valor esas ventas de indulgencia. Todo eso era para terminar la Capilla Sixtina que se estaba construyendo en ese entonces y para el financiamiento del Papa de Roma. Eh, es así como se inicia entonces la reforma del siglo XVI. Y ahí de esa reforma del siglo XVI, entonces es donde aparece un teólogo, que es Juan Calvino, quien desarrolla su trabajo de explicar las escrituras. ¿eh? Las desarrolla en Ginebra, Suiza, que se transforma como el bastión, como la capital del mundo protestante. En Alemania, los estados alemanes que se declaran que eran parte del imperio de Carlos V y se declaran protestantes porque en la dieta de Worms, el emperador Carlos V entonces impone el hecho de que todo en donde el catolicismo tenía más fortaleza, no podían predicar los protestantes, pero sí en los lugares donde había el protestantismo,
o el evangelio era más fuerte, el luteranismo, sí podían haber entonces congregaciones católicas. Por lo tanto, eso hizo que los príncipes protestantes, los príncipes evangélicos, se pararon y dijeron: protestamos, tiene que ser igual, en las dos partes tienen que permitirse las dos formas de cristianismo, el luteranismo en ese entonces y también el catolicismo romano. Bajo esa forma de expresión quedó la iglesia evangélica como sinónimo de protestante. Protestantes o evangélicos eran la misma, definen la misma forma de pensamiento. Eso pasa en la dieta de WOM. Y las cinco bases o las cinco solas llamadas de la Reforma, que abarca a Europa en ese entonces, la Europa cristiana, eh, dice que solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Eso es lo que le da base a la fe protestante o a la fe evangélica en los países que se rebelan contra el papado, que fueron en Alemania, Inglaterra, los Países Bajos como Holanda, Bélgica, los países de Europa del Norte como Dinamarca, Suecia, Noruega, prácticamente toda la Europa, exceptuando parte de Italia y España, que se quedan en el papado. Ahora, el protestantismo tiene un gran aliado que fue la invención de la imprenta con Gutenberg, y lo primero que se imprime entonces es la Biblia. Y se inicia así un proceso como los protestantes se basaban todas sus creencias en la Biblia y la Biblia era solamente la palabra de Dios. Entonces, a diferencia de la Iglesia Católica, que tenía como el magisterio de la Iglesia, la autoridad del Papa, tenían tanta validez, hasta el día de hoy tiene tanta validez como las Escrituras. Para los protestantes, para los evangélicos, la palabra de Dios está sobre todas las cosas y es la única autoridad, la única regla de fe y de práctica. Juan Calvino desarrolla por más de 30 años en Ginebra, desarrolla una verdadera teocracia, o sea, un gobierno del pueblo a través de las formas como eh, está establecido en la palabra de Dios y bajo los mandamientos de Dios. O sea, todo se vivía, creyentes y no creyentes vivían bajo esa forma de gobierno que ejerció Juan Calvino en Ginebra y otro reformador en Basilea, que los cantones en ese tiempo, Suiza era una nación que tenía a lo menos tres tipos de cantones, o sea, tres tipos de forma de gobernarse en las ciudades principales, en donde como era una región en que la habitaban franceses, italianos, descendientes de alemanes, cada uno entonces tenía su forma de gobernarse, pero fundamentalmente prácticamente los tres cantones, el cantón de Ginebra y los otros dos cantones fueron de corriente de evangélica protestante, pero donde más se desarrolló el protestantismo fue en el cantón de Ginebra. Eh, Durante ese tiempo llegaron muchísimos curas, monjes que se renegaban del catolicismo romano, fundamentalmente los más instruidos, e iban a Ginebra para aprender y para ser instruidos por Juan Calvino. Uno de esos monjes fue John Knox, un escocés que estuvo 2 años en Ginebra y llevó el calvinismo
hacia Escocia, que era parte de que todavía que sigue siendo de la mancomunidad británica. En ese entonces él lleva el protestantismo y la iglesia se empieza a llamar presbiteriana en Escocia. La palabra presbiteriana significa gobierno de ancianos, que era la forma en cómo se gobernaba la iglesia en Ginebra, con Calvino. Calvino toma todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y desarrolla un sistema de gobierno que es el sistema que tenemos actualmente en nuestra iglesia y que es el sistema que después adoptaron naciones como, como Estados Unidos, ese tipo de democracia representativa. John Knox convierte, predica y se convierte, termina siendo la iglesia oficial de Escocia, la iglesia presbiteriana. A través de la migración hacia el Nuevo Mundo, llegan a Estados Unidos o las colonias, como le llamaban en ese entonces, llegan entonces en el Mayflower las familias que tenían como forma de fe los fundamentos de la iglesia presbiteriana e inician y dicen que inician ahí entonces una nación, según ellos, que iba a ser luz de las naciones. Así fue porque del lugar donde ellos colonizaron nace la Universidad de Princeton, la Universidad de Yale y después la Universidad de Harvard, instituciones que perduran hasta nuestros días. De Princeton y Yale viene el pastor David Trumbull, que llega a Chile en 1840 y fallece el 1 de febrero de 1889 en Chile. Su tumba está en Valparaíso. La iglesia presbiteriana, la primera iglesia fundada en Chile, el 7 de junio de 1868. El pastor Trumbull desarrolló iglesias en Talca, en Santiago, en Coquimbo, en Caldera. Todos esos lugares fueron que eran ciudades, las principales ciudades del país hasta ese entonces. Posteriormente Concepción también recibió la influencia del presbiterianismo. El legado del pastor Trumbull perdura hasta estos días en el Liceo David Trumbull, el colegio, una institución de educación, porque como toda la forma de conocer el Evangelio está dentro de lo que es el conocimiento de la Biblia, lo primero que se hacía necesario era enseñarle a leer a las personas. Los países protestantes se desarrollaron mucho más rápido que los países católicos por el hecho de que el conocimiento, el aprendizaje de la lectura y fundamentalmente de la lectura de la Biblia se inicia desde la infancia y prácticamente no existe analfabetismo. Por eso que el pastor Trumbull llega a Chile y lo primero que funda es un colegio donde se llamaba incluso la Escuela de los Pobres, porque antiguamente, claro, el catolicismo a través de los conventos y de los curas hacía colegios, pero tenían acceso a ese colegio las clases altas, los que podían pagar por una educación. El pueblo no tenía ese acceso. Es en el protestantismo en donde lo primero que se le da auge es a que las personas aprendan a leer. Y en ese aprendizaje a leer de la lectura es en donde se va elevando el nivel cultural del pueblo cristiano. Por lo tanto, es una bendición el que la Biblia haya llegado de esa manera a través del protestantismo a nuestra nación y que fue una de las primeras naciones del continente y es una de las naciones en donde existe mayor proporción de evangélicos, alrededor de el 23% de la población de Chile profesa y sigue la religión evangélica. Ahora, ¿cómo llegamos a nuestra iglesia? Nuestra iglesia entonces
era parte de la iglesia presbiteriana, y la iglesia presbiteriana se empieza a crecer en los pueblos y en las grandes ciudades, y se inicia entonces un proceso en donde las clases altas que se convierten, porque junto al trabajo religioso del pastor Trumbull también viene una fuerte presencia de la ideología de la libertad. Como Estados Unidos es un país de libertad, entonces se impulsa aquí lo primero, entonces la libertad religiosa, y él lucha por la libertad religiosa, y él dice que se hace chileno, toma la nacionalidad chilena el día en que haya libertad de religión en Chile. Y fue tan fuerte su lucha que logró en vida obtener las reformas que el país necesitaba. Y esas reformas dieron origen a un movimiento político que fue el movimiento liberal en Chile, el Partido Liberal, y después otro partido que fue el Partido Radical, que precisamente no representaba los valores del Evangelio, pero fueron los gobiernos liberales los que dieron la libertad de, de, de culto, la libertad del cementerio, la libertad de matrimonio civil y la libertad de enseñanza. Esa influencia que ejerció el pastor Trumbull también trajo consigo que se unieran a la iglesia la gente pensante de las clases altas, y con ello llegó la masonería y llegaron corrientes mundanas que también impregnada de lo que pasaba del racionalismo en el mundo entero después de la Revolución Francesa y los movimientos de revolución libertarios en América Latina. Entonces se inicia así una corrupción de la iglesia, a tal punto de que ya la iglesia no era en su, en su esencia una iglesia propiamente evangélica 100%, sino que muchos de los líderes no creían en la eficacia de la palabra de Dios y hablaban y exhortaban desde el púlpito más bien mensajes de estímulos o de buena conducta, pero no basados en la palabra de Dios. Y las costumbres mundanas, como los vicios, los bailes y todas esas cosas, ya se habían hecho muy popular dentro de la iglesia. Y es en ese contexto que un joven que venía desde la iglesia de Yungay, que llega a Santiago a estudiar en el seminario en los años 27, ahí precisamente en ese seminario se juntan cuatro líderes que después serán importantes en la formación del Presbiterio Nacional. El pastor Roberto Maufrás, que se encuentra a la derecha, es el delgadito que está a la derecha, que es hijo del matrimonio que está en el centro, el pastor Olivero Maufrás y su esposa Ventura, y el pastor Saavedra, que es el que está a la izquierda en la fotografía. Ellos, junto a- al pastor Edmundo Reyes Bello, eran alumnos del seminario unido presbiteriano y metodista, que eran las dos iglesias más fuertes que habían en ese entonces en todo Chile. Y se inicia así entonces un movimiento en 1940, un movimiento llamado GAE, Grupo de Acción Evangélica, que pretendía traer hacia las bases de la Biblia el Evangelio dentro de la Iglesia Presbiteriana chilena. Eso después de 2 años de arduo trabajo, en donde hay una revista, en donde se van uniendo otros líderes dentro de la iglesia, los dirigentes de la iglesia consideran que estas personas son un peligro para la forma que llevaba la iglesia presbiteriana de ese entonces. Son expulsados 14 ancianos y el pastor Olivero Maufrás, y se forma así el 2 de junio de 1944 en la Iglesia Santísima Trinidad, que estaba en la calle Brasil, esquina de Rosas,
se forma el presbiterio nacional con, con 5 pastores y 14 ancianos. Normalmente fueron las personas de los pueblos las que más se acercaron a este movimiento. Y se inicia así una iglesia que tiene que hacerlo todo. Un milagro de la obra del Señor, porque ellos perdieron sus templos, perdieron y empezaron nuevamente en casa o arrendando lugares, y se inicia así la iglesia presbiteriana, que se declara entonces eh, fundamentalista, porque se funda solamente en lo que la palabra del Señor dice y en lo que entendemos que es el cristianismo antiguo, el cristianismo apostólico. Por lo tanto, nosotros nos declaramos, y por eso se llama así la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, porque esa es nuestra esencia y esa es nuestra base. Esos líderes, bueno, crearon seminarios, llevaron el Evangelio de tal manera que hoy día nuestra iglesia está presente desde Arica hasta Punta Arenas con obras, y son alrededor de 50 iglesias y grupos y iglesias, que la forma de gobierno de la iglesia presbiteriana, como les dije antes, es a través de ancianos. ¿Qué significa eso? Significa que para formar una iglesia tienen que haber 10 miembros en plena comunión y al menos 2 ancianos y un pastor. Eso, los ancianos y los pastores, el pastor forman el consistorio. El consistorio de la iglesia es el encargado de velar en la parte doctrinal y en la parte del gobierno de la iglesia. Eh, el consistorio forma parte del presbiterio. El presbiterio lo forman todos los consistorios de todas las iglesias asociadas, y el presbiterio es la autoridad final sobre todos los asuntos de la iglesia, tanto de los asuntos de gobierno como de los asuntos doctrinales. Eh, la iglesia, el presbiterio se tiene que reunir a lo menos una vez al año para ver todos los asuntos relacionados con las marchas de las iglesias. El presbiterio tiene comisiones. Los presbíteros y pastores forman parte de distintas comisiones: la comisión mantención de la obra, la comisión financiera, la comisión eh, la comisión que gobierna, que tiene durante el periodo en que no sesiona, porque son 2 días de sesiones, mientras se está fuera de las sesiones en el resto del año. Hay una comisión que se llama la comisión ejecutiva, y esa comisión ejecutiva tiene el deber de conocer sobre cada asunto detalle que pueda ser, que tenga que verse después en el presbiterio. Esa comisión estudia, escucha, y puede llamar a testificar a las personas involucradas en situaciones del gobierno de la iglesia, y luego entonces esa comisión determina por votación, siempre por mano alzada, determina entonces un juicio sobre el asunto en cuestión, y lleva ese asunto después al presbiterio para que el presbiterio lo ratifique. El presbiterio puede no ratificarlo, puede recomendar hacer cambios a la decisión, y, y esa es la voz final. Y el presbiterio lo conforman para la elección por cada iglesia un anciano. Si bien es cierto, pueden ir 2 o 3, las iglesias pueden tener, las más grandes tienen más de 10 ancianos, pero solamente si la iglesia tiene 2 pastores, puede tener 2 ancianos con derecho a voto, más el voto de los 2 pastores, para evitar esto de que las iglesias grandes impongan su opinión
sobre las iglesias pequeñas, solamente por cada iglesia hay un solo voto. El voto es de un solo anciano. Si van dos o tres a la reunión, se ponen de acuerdo quién va a ser el que va a entregar el voto eso determina la autoridad final de la iglesia, el presbiterio. No es el presidente, no es un hombre, esto para evitar de que una persona tome el mando de una iglesia, de una denominación en el país. Y así se gobiernan las iglesias presbiterianas en todo el mundo. Cuando las iglesias crecen mucho, por razones de distancia, 5 iglesias pueden formar un presbiterio. Y cada presbiterio entonces nombra sus delegados y cuando hay más de tres presbiterios, entonces se forma un sínodo y ese sínodo tiene después una asamblea que es la autoridad final. Y todas las iglesias están sujetas a la asamblea siempre de la misma manera, siempre votando a mano alzada, no en secreto, sobre los temas o puntos en cuestión. Y si alguna iglesia no acata y se separa, puede hacerlo. Ha pasado en nuestra iglesia más de una vez, y algunas que después desean volver. Y, y bueno, todo eso se resuelve por votación democrática, con la gracia del Señor. Esa es la forma de gobierno y eso es lo que significa la palabra presbiteriano, gobierno de ancianos. La iglesia es una iglesia gobernada por los ancianos y los ancianos no son las personas más viejas, a veces sí, claro, por supuesto, son las personas más experimentadas y más formadas en los asuntos eclesiásticos. Ahora, ¿cómo se es pastor? El camino normal es que la persona en su juventud va al seminario hay que llegar con el cuarto medio rendido, pueden ser de 4 a 5 años de estudios de teología y gobierno de la iglesia. Luego entonces la persona es sometida si aprueba todos sus ramos en el presbiterio, a un examen oral delante de todo el presbiterio. Si el examen, los examinadores son de la Comisión de Instrucción Bíblica, ellos entonces después dirimen si el examen fue satisfactorio o no fue satisfactorio y hacen la recomendación al presbiterio de aceptar o no aceptar el examen. Esa recomendación entonces es votada por todo el presbiterio que ha escuchado el examen del estudiante y si ese voto es positivo, entonces ese hermano pasa a ser licenciado en teología. Una vez que es licenciado en teología, él pasa a estar al cuidado por 2 años de un pastor, sirviendo en una iglesia, en una congregación. Él puede dirigir reuniones congregacionales, puede predicar, puede hacer todo lo que está relacionado con el trabajo de la obra, pero siempre bajo la autoridad de un pastor. Una vez que él cumple esos 2 años, él pasa a un segundo examen y ese examen entonces es para ver su desempeño y su ratificación y propósito de servir al Señor en el pastorado. Si esa persona se encuentra que está en el camino correcto por el llamado del Señor, y aprueba su examen, una vez más el presbiterio a mano alzada vota para aprobar o reprobar lo que ha presentado ese licenciado. Si es aprobado, entonces él puede ser ordenado pastor. El otro camino es cuando la persona por sí mismo se va presentando a exámenes, primero para obrero
ante el presbiterio de la misma manera que los licenciados, primero para ser un obrero independiente, un obrero, un predicador laico, luego después pasa a ser un licenciado también en teología y finalmente de la misma forma que lo hizo el estudiante, pasa a ser pastor ordenado eh, y queda a cargo entonces del presbiterio para servir en donde el Señor a través del presbiterio lo designe. Esa es la forma como se es pastor dentro de la iglesia presbiteriana. Los pastores tenemos que estar siempre atentos a dar un ejemplo digno de siervo del Señor y a estar dispuesto a donde el Señor nos mande a, a ir a atender la iglesia que el presbiterio así lo designe. Esa es la forma y la manera como la iglesia presbiteriana se gobierna y cómo entonces vamos desarrollando la, el ministerio de la predicación del Evangelio. Los miembros de la iglesia entonces son las personas que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, que creen en las doctrinas que emanan de las Sagradas Escrituras y que están con la instrucción suficiente para iniciar un proceso en el cual son partes activas de la iglesia. Esto es por dos razones. La membresía, que tiene carácter espiritual, es para ser parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, porque la iglesia eso es, el testigo de Cristo, la sal del mundo, la luz del mundo y la sal de la tierra. Y el crecimiento del miembro tiene que ir siempre no solo en conocimiento, sino también en servicio. Entonces el miembro pasa a ser parte de la congregación con sus deberes y con sus derechos. Y también ante las autoridades tenemos que justificar nuestra existencia, porque para poder tener templos y predicar el Evangelio en Chile hay que tener una resolución judicial que se llama personalidad jurídica. Esa personalidad jurídica entonces es responsable ante las autoridades de lo que enseña y de lo que es y tiene que justificar todos los años su membresía sin ningún error de ningún tipo ante el Ministerio de Justicia. Y eso entonces, por eso es que cuando una persona, siendo instruida, acepta ser miembro de la iglesia, es primero porque la pertenencia es necesaria porque somos testigos de Cristo. Cada miembro es testigo de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida y de lo que y como testigo de Cristo ante el mundo para indicarle a las demás personas que hay un camino que es el que ha dejado Jesucristo nuestro Señor, por el cual transitando por él tenemos paz para con Dios y tenemos la misericordia y la bondad de Dios, que es la que nos guía en todo nuestro caminar en esta tierra. Una forma de vida, una forma de pensamiento y una forma de seguridad en la vida eterna. Esa es la doctrina de la iglesia a la cual ustedes entonces se le está instruyendo para la membresía.